día con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para a esta hora en el incidente 81 del expediente 4-2015. A ver, señorita, dé cuenta de la acreditación de los sujetos procesales. Con su venia, señor presidente y jueces superiores, integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, sujetos procesales presentes en la sala virtual. Tengan todos ustedes buenos días. Para dar cuenta de las personas que se encuentran presentes en la audiencia, por parte del Ministerio Público se encuentra el abogado Claver Augusto Espinosa Dulanto, fiscal adjunto superior titular de la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Por parte de la defensa técnica del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, tenemos como abogado principal al letrado Víctor Peralta Miranda y como abogado interconsulta al letrado José Enrique Yumpo Agapite. Es todo cuanto debo informar, señor presidente. ¿La Fiscalía alguna observación a la acreditación? Por el Ministerio Público conforme, señor juez superiores. Señor fiscal, no podría cambiar de ubicación porque acá le vemos oscuro. Aparece ya como fiscal sin rostro, no le vemos su rostro. Ahí te da, cambio de ubicación, creo, porque si no, parece que usted fuera moreno, pero no, usted no es moreno. Ya, señor juez superior, un minuto, por favor. El moreno soy yo. Ahí están aclarando. Voy a la sala de eco. A ver, la defensa, ¿alguna observación a la acreditación? Ninguna, señor director de debate, ninguna. Muy bien. A ver, esperemos que el fiscal se ubique bien. Ahí se lo centra. Ya, ahí está mejor, ahí está mejor. Ya, señor juez superior. Bien. Disculpe, los inconvenientes. No se preocupe, es objeto de apelación la resolución número 26 del 2 de diciembre del año 2024 que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva por el plazo de 18 meses en contra de Vladimir Roy Cerrón Rojas. E infundado su pedido de este señor para que se varía a comparecencia simple. A ver, el abogado, ¿van a insistir en el recurso, señor abogado? Vamos a insistir en el recurso, señor presidente. A ver, su pretensión es de nulidad. Interesante esto, de nulidad. Y en forma subordinada que se revoque. Así bueno, es. entre sus agravios, lo más importante es que no se darían los supuestos de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Y pese a eso, el juez ha impuesto la prisión preventiva. Bueno, a ver, señor abogado, ya 8 minutos le vamos a conceder para que sustente oralmente su pretensión impugnatoria. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores magistrados. Si nosotros analizamos la resolución venida en grado, podemos entender que el único objeto o el principal argumento que finalmente determina el ad quo es el incumplimiento material de las reglas de conducta. Incluso cita una jurisprudencia en específico y establece que la Corte Suprema no establece ningún otro requisito más que ese incumplimiento material de estas reglas de conducta. Señores magistrados, cuando nosotros establecemos o solicitamos la variación, o se estableció, mejor dicho, la variación, esta se dio porque supuestamente, tal como lo dijo Fiscalía, las reglas de conducta en específico que no cumplió mi patrocinado eran específicamente 2. Ya no hacía su control biométrico y efectivamente no se le ubicó en el lugar en donde había señalado como domicilio procesal. Bajo estos presupuestos, al amparo del artículo
287. ¿Sí? Sí, del artículo 287, inciso 3, se solicitó esta variación. Y el juez, en ese orden de ideas, en su resolución, que ahora es materia de alzada, nos dice, lejos de esta situación, de este incumplimiento material de esta regla de conducta, nos dice que efectivamente mi defendido habría incumplido esta regla de conducta sin tener ningún tipo de justificación, por un lado, y que éstas no las ha incumplido deliberadamente. Muy bien, dicho esto, señores magistrados, ¿cuáles son nuestros principales fundamentos? Mi defendido, sus señorías, antes del pedido que ahora nos atañe, tenía ya una prisión preventiva. Tenía una prisión preventiva en el expediente 0072-2021 del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Entonces, evidentemente, teniendo en cuenta esa situación, lo que hizo mi patrocinado es ponerse a buen recaudo. Obviamente, si es que él asistía a realizar este control biométrico, lo iban a detener porque ya existía un mandato de detención. Entonces, no es que no haya existido justificación. El hecho concreto, señores magistrados, acá está en determinar hasta qué punto resulta razonable o irrazonable, ¿sí?, la petición que efectivamente fundamentó el Ministerio Público y lo que determinó el ATCO. Es decir, si nosotros tenemos un procesado que legalmente nosotros le imposibilitamos a que cumpla estas reglas de conducta, lo que es justo evaluar en este caso serían dos cosas fundamentales. Si esta conducta de no cumplimiento se da a título personal, es decir, en este caso el procesado no cumple porque no se le da la gana, porque simplemente no quieren cumplir, o este incumplimiento realmente se da bajo los alcances justificados normativamente, no solo desde un punto de vista racional, sino bajo los principios, ¿sí?, de proporcionalidad y de necesidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, sus señores? El derecho a la libertad es un derecho que está por encima de cualquier situación de naturaleza legal y de naturaleza personal. Es un derecho constitucional. Entonces, lo que la defensa siempre estableció, y en este caso yo traigo a debate, es hasta dónde, señores magistrados, podemos hacer, digamos, establecer esta razón esencial. Cuando más allá de una conducta de su objetividad normativa constituye un supuesto típico de incumplimiento concreto, propio o impropio. Y entonces, en el debate con el ACUR, y por la cual se dio esta sentencia, siempre dije, lo que se tiene que hacer aquí, señores magistrados, es un control de legalidad. En el sentido, si es que efectivamente establecer, mejor dicho, la correcta y justa diferencia entre el deseo de incumplir, es decir, de ser reacio a un mandato judicial, en este caso bajo los parámetros del artículo 283, o la resolución en este caso que determina a un procesado actuar de manera específica, en este caso en salvaguarda de su libertad. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Y qué es lo que nos dice el juez? ¿Y qué es lo que nos dice la juez? ¿Cuál es el argumento central de su resolución? Nos dice que el procesado ha realizado un incumplimiento material. Simplemente no ha cumplido las reglas de conducta. Y en ese sentido consideramos, sus señorías, que efectivamente
establecer esta situación es desconocer el principio de progresividad de la investigación. Porque la razón esencial, efectivamente, de solicitar esta variación de prisión preventiva, específicamente solamente por este hecho. Y yo mismo me pregunto, si es que le estamos dando la prisión preventiva, le estamos variando, en este caso, la prisión preventiva, ¿por qué el Ministerio Público no nos ha dicho absolutamente nada de los presupuestos esenciales? En este caso están en el artículo 278. Podrán decirnos que efectivamente, tal como lo establece el juez. A ver, señor abogado, a ver, para ordenarnos. Aquí lo que vamos a discutir es efectivamente sobre la prisión preventiva, porque se le ha impuesto prisión preventiva a su patrocinado y usted en sus argumentos señala que no se justifica. Entonces, eso significa que no se darían los presupuestos. A ver, sobre los presupuestos materiales de la prisión preventiva, prevista en el 268 del Código Procesal Penal, ¿qué dice la resolución? Objeto de análisis, objeto de impugnación. A ver, eso quisiéramos escucharlo, ¿ya? Sí, ya, gracias, doctor. Ya. Voy a ser un poco más específico. Sobre esta situación no dice absolutamente nada de la CUO. Solamente se remite a decir, sí, efectivamente, porque en su página 3, específicamente, establece de su sentencia, ¿qué es lo que establece? Dice en la parte final de la página 3, dice, queda claro que la petición de fiscalía como revocatoria de la medida de coerción personal no exige que se analicen nuevos elementos de convicción. Es decir, el ACUO no analiza nuevos elementos de convicción. La resolución venida en grado, señores magistrados, es solamente sobre el hecho de incumplimiento de reglas de conducta. Entonces, ahí va nuestra oposición, porque efectivamente el ACUO debió decir, en este caso, a efectos de no vulnerar el principio de progresividad de la investigación, cuáles son esos nuevos elementos de convicción. Si es que efectivamente estos en específico han establecido algún tipo de conducta mucho mayor o mucho mayor gravosa dentro de los elementos de convicción, dentro del peligrosismo procesal. Y eso no se ha dicho nada absolutamente. En ese sentido, señores magistrados. Señor abogado, Dígame. ya creo que esta sala se pronunció el año pasado sobre un incidente parecido. Después es el mismo incidente. Y también el juez no se había referido a los elementos graves y fundados. Y esta sala anuló esa resolución y ordenó que la fiscalía acredite graves y fundados elementos de convicción y sobre eso el juez se pronuncie. Le pregunto, ¿ha sucedido eso o no ha sucedido? No ha sucedido eso porque fue a otro juzgado, en este caso el séptimo juzgado nacional con el doctor Chávez Tamariz. Se hizo la audiencia, e igual, señor director de debates, bajo ese mismo presupuesto, se dio esta resolución. Y si usted observa la resolución venida en grado, no habla absolutamente nada sobre los elementos de convicción establecidos en el artículo 278. Y casualmente, a la resolución que usted hace referencia y al pronunciamiento que hizo este colegiado, es el mismo caso, por los mismos hechos, ¿sí?, que ahora estamos aquí en esta audiencia, ¿no? Con la única diferencia que es otro juez que emitió la resolución y que efectivamente son los mismos hechos que hoy nos traen y hoy nos ocupan en esta audiencia. Bueno, a ver, vaya concluyendo. ¿Qué hay sobre los presupuestos? Porque si aquí se ha impuesto prisión preventiva, lo que queremos es determinar si se cumplen o no se cumplen los presupuestos, porque si no, porque aquí tenemos que tener claro que hay un solo tipo de prisión preventiva. Y para que se dé esa prisión preventiva en el Perú, tiene que colmarse, satisfacerse los presupuestos materiales. Si no, ¿de qué tipo de prisión preventiva estamos hablando acá? A ver, señor abogado, ¿usted qué dice? Gracias, señor juez. Precisamente, señores magistrados, en esta resolución venida en grado no existe ninguna referencia absoluta. Es más, el juez de manera concreta, el ACUO, dice que no es necesario y que solamente la posición, en este caso del juez de primera instancia, es por el
el hecho del incumplimiento de reglas de conducta. Entonces, considerando de que efectivamente no se han tomado en cuenta estos presupuestos esenciales para efectivamente aplicar la prisión preventiva, señores magistrados, estamos estableciendo que existe una grave vulneración al debido proceso, una grave a la falta de motivación de resoluciones judiciales. Y es en este sentido que solicitamos que se declare fundada nuestra oposición y se de acuerdo a nuestro petitorio. Muchas gracias, señores. Su pretensión es la nulidad entonces de la resolución. La nulidad, correcto, sí, señor juez. Bien, La a nulidad. ver, la fiscalía, de repente la fiscalía nos habla de los graves y fundados errores de comisión. Señor fiscal. Su audio, su señoría, su audio. Señor fiscal, tiene usted Sí. la palabra. Sí, con su venia, señor presidente y director de debates de esta digna sala y demás miembros presentes, ¿no? Esta fiscalía, señor juez superior, va a hablar de lo que corresponda a la apelación, ¿no? En ese sentido, debo de mencionar, señor juez superior, de que desde ya este Ministerio Público solicita, se confirma la resolución 26 emitida por el APO de fecha 2 de diciembre de 2024, que en principio resolvió declarar fundado el requerimiento de revocatoria de la comparecencia con restricciones y se le imponga la medida de prisión preventiva por incumplimiento de regla de conducta al amparo del artículo 287.3 del Código Procesal Penal, e igualmente resolvió el ACO declarar infundado el pedido de la defensa técnica en el sentido de variación de la comparecencia con restricciones a comparecencia simple. Voy a ir a los argumentos de manera puntual, señor juez superior. Si bien es cierto, esta digna sala ya emitió un pronunciamiento respecto al tema específico declaró la nulidad porque se señalaba que no se había abordado los temas de los elementos, de los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Al amparo del artículo 268 del Código Procesal Penal. Sin embargo, este Ministerio Público debe señalar lo siguiente, señor juez superior. El pedido de requerimiento de revocatoria de la comparecencia con restricciones y que se le imponga la prisión preventiva es en consecuencia del incumplimiento de reglas de conducta. Lógicamente, el Ministerio Público en su oportunidad no pidió prisión preventiva, señor juez superior. Lo que pidió fue comparecencia con restricciones y el juzgado accedió a dicho requerimiento y consecuentemente impuso reglas de conducta. Entonces, es por ello, señor juez, de que este Ministerio Público considera y coincide plenamente con lo señalado por el ACO en el sentido que la figura de la revocatoria al amparo del artículo 287.3 se da en función del incumplimiento por las comparecencias de la comparecencia con restricciones, porque se ha dado en el presente caso, lógicamente, el peligrosismo procesal en la vertiente del peligro de fuga, que es distinto a la figura de la prisión preventiva propiamente establecida en el artículo 268, que establece pues el tema específico de la prisión preventiva, ¿no? Y también consideramos, señor juez superior, que es distinto a la modificación de las medidas coercitivas, que sería una variación de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva como variación por la existencia de nuevos elementos de convicción, señor juez superior, ¿no? Ahí sí cabría la posibilidad de que se tendría que analizar el tema específicamente de los nuevos elementos de convicción, señor juez superior. A ver, señor fiscal, para ir avanzando y que sea provechosa esta audiencia, ya es obvio, porque el abogado sí lo ha reconocido, que el imputado ha desconocido o no ha cumplido 2 reglas de conducta. Ya está aceptado. Ahora vamos. Ya en la resolución se ha impuesto prisión preventiva. Y usted dice que empezado por allí, de que acá no se está pidiendo la prisión preventiva, sino la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva, que tendría otra naturaleza, no sé. A ver, ¿cuál es esa otra naturaleza? En el Perú, ¿qué tipo de prisión preventiva tenemos? A ver, para entendernos, señor fiscal, a ver, siga con sus argumentos.
A ver, señor juez superior, en ningún momento el Ministerio Público ha indicado de que hay tipos de prisiones preventivas. La prisión preventiva es única. Así está establecido. Las No, pues consecuencias... yo le digo así porque usted dice que aquí no se prohíbe la prisión preventiva, sino revocatoria de prisión y el juez le da la prisión preventiva. Entonces, ya es única. Bueno, entonces, si es única, tiene que haber presupuestos, ¿o no? A ver, o se obvian en determinadas circunstancias los presupuestos materiales. A ver, le escuchamos, señor fiscal. Señor juez superior, el presupuesto específico para que se revoque la comparecencia con restricciones y se imponga la medida de prisión preventiva, porque esa es la figura, la prisión preventiva, ¿no? Pasa necesariamente por incumplimiento de regla de conducta y necesariamente pasa también por el tema del requerimiento. Ya esta digna sala también efectuó el requerimiento respectivo para que cumpla la regla de conducta. La misma sala que usted dirige, señor juez superior, en la resolución 4 del año 2024, integró incluso la resolución de la COP respecto al requerimiento. Entonces, lo que se está planteando acá, y este Ministerio Público coincide plenamente con la COP en el sentido de que, si bien es cierto, se está llegando a la prisión preventiva, pero es bajo la figura del incumplimiento de la regla de conducta y no al amparo del artículo 268. Los presupuestos son distintos, señor juez. ¿Por qué? Le explico brevemente. Cuando el Ministerio Público pide la comparecencia con restricciones, establece que hay graves y fundados elementos de convicción, establece la pronosis de pena, establece los demás requisitos establecidos en la casación para poder determinarse una prisión preventiva. Lo que no se determinó en ese momento fue, señor juez superior, es el peligrosismo procesal. Entonces, el peligrosismo procesal no se dio en ese momento, por eso se pidió comparecencia por restricciones. Entonces, ya no debemos analizar acá, en esta audiencia, nuevos y graves elementos de convicción. ¿Por qué? Porque esos ya fueron analizados, ya se dieron. Es más, la sala en la anterior resolución emitida, la resolución número 4 del año 2024, no señaló que se deba de evaluar nuevos elementos de convicción. Perdón, me refiero al primer requerimiento, ¿no? Al primer requerimiento del Ministerio Público, ¿no? Que fue declarado, confirmó y fue declarado infundado. Y en la segunda, cuando declaró la nulidad, sí señaló específicamente la regla de conducta. Entonces, solamente quiero hacer esa pequeña diferencia, señor juez, en el sentido de que existen también resoluciones de la Corte Suprema, de la Sala Penal Permanente, en ese sentido, que señala específicamente en la resolución que, bueno, solamente lo voy a hacer como referencia, porque todos lo conocemos, ¿no? La apelación 4-2024 del caso del consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Ramos Noguera, ¿no? En el sentido de que se estableció que solamente se debe de verificar el incumplimiento de la regla de conducta y no se hace análisis respecto al tema específico de los elementos de convicción, porque en este caso, la esencia misma para poder revocar la comparecencia con restricciones es verificar el incumplimiento y que existe el apercibimiento, que para el presente caso específicamente ha efectuado esta digna sala, señor juez superior. Entonces, se cumplen con los presupuestos materiales específicos para poder llegar al tema de la prisión preventiva como medida, como medida limitativa, ¿no? Del derecho fundamental. Que si bien es cierto, la defensa técnica ha dicho también, ya con esto voy concluyendo también, la defensa técnica ha mencionado de que por salvaguardar su derecho a la libertad, es un argumento un poco gaseoso en el sentido de que todos los derechos fundamentales, lo conocemos muy bien, no son absolutos, tienen una limitación. En este caso, el derecho a la libertad tiene una limitación que está establecido en la ley, en este caso, respecto a la revocatoria de la comparecencia por restricciones, ¿no? Que implica el incumplimiento la revocatoria por el incumplimiento de regla de conducta. Entonces, no podemos, pues, alegar ni aceptar lo mencionado por la defensa técnica en el sentido de que el señor ejerció su derecho a preservar su libertad, pues no ha acudido y con eso se justifica. No existe justificación válida, no existe justificación aceptable en ese sentido, porque si no, pues ningún mandato judicial se tendría que cumplir, porque yo, amparándome en el derecho, en mi supuesto derecho absoluto, que entiendo que así lo ha esgrimido la defensa técnica,
quiero preservar mi libertad. Entonces, las resoluciones judiciales no tendrían razón de existir. En tal sentido, señor juez superior, solamente quiero mencionar y precisar, si bien es cierto, usted ya lo ha mencionado, que se reconoce el incumplimiento de la regla de conducta, solamente mencionar que cuando el Ministerio Público acudió al lugar que consignó el señor Vladimir Cerrón, efectivamente no lo encontró. Es más, una persona a quien fue identificada como conserje se comunicó con el departamento respectivo, y esto está en el acta fiscal de fecha 5 de febrero del año 2024, en que específicamente señala que el señor no vive ahí, el conserje, ¿no? Entonces, esto nos permite colegir válidamente lo que he venido sosteniendo respecto a la revocatoria, de que la vertiente propiamente del peligrosismo procesal el peligrosismo procesal en la vertiente del peligro fuga se da de manera categórica con la afirmación incluso y lógicamente pues con los hechos evidentes que es de conocimiento público que el señor se encuentra fugado, ¿no? Incluso existe, señor juez superiores, documentación que también se encuentra detallada en la resolución respectiva, en la cual la policía da cuenta pues de las por acciones de inteligencia de las acciones que estaría empleando el señor Vladimir Cerrón para fugar del país por la zona fronteriza donde no hay control de la Policía Nacional, ¿no? Asimismo, con ello voy a concluir, señor juez superior, la firma del biométrico tampoco ha cumplido y se encuentran anexados a la documentación respectiva. Y esto es evidente porque también la defensa técnica lo ha aceptado, ¿no? Solamente a manera de referencia se han dado estos condicionantes y se ha dado también el apercibimiento que esta digna sala ha emitido en la resolución que declaró en su oportunidad, que confirmó la primera resolución emitida por la sala, que confirmó infundado el requerimiento de prisión preventiva, cuando en esa oportunidad el señor Vladimir Cerrón viajó de la ciudad de Lima a realizar otras actividades fuera de su lugar de residencia, ¿no? Sin embargo, estableció que sí había incumplimiento y por eso que lo exhorta y por eso que la sala también en su oportunidad dispuso el cumplimiento de la regla de conducta. Con lo cual, reitero mi pedido de efecto de que se confirme la resolución en materia de apelación con relación a la resolución la resolución emitida con fecha 2 de diciembre del año 2024, que resolvió declarar fundado el requerimiento de la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva en virtud al incumplimiento de la regla de conducta del señor Vladimir Cerrón Rojas, e igualmente declaró infundado el requerimiento de la pretensión del señor de la defensa técnica, señor Vladimir Rojas, que resolvió el acuerdo en el sentido de declarar infundado la variación de la comparecencia con restricciones a comparecencia simple, fundamentando, con esto concluyo de medio minuto nada más, fundamentando el acuerdo en el sentido que efectivamente no hay ninguna argumentación válida ni sostenible respecto a ello, señor juez. Y es más, el escrito presentado por la defensa técnica y en esta audiencia incluso no nos ha dicho nada del por qué quisiera el señor que se varíe la comparecencia simple, perdón, la comparecencia con restricciones a comparecencia simple de su patrocinado, con lo cual concluyo, señor juez superiores. Señor fiscal, a ver, para avanzar un poco más, ya, entonces coincidimos de que para que se dé la prisión tiene que haber graves y fundados elementos de convicción. ¿Eso existe en el caso, señor fiscal? Sí, ya se analizó al momento de disponerse la comparecencia con restricciones, señor juez, al momento que se emitió la resolución respectiva. Ahí el problema, pues, ¿por qué? No es por adelantar criterios, sino que nosotros ya hemos visto este incidente y hemos revisado esa resolución. ¿Lo tiene ahí a la vista? O de repente ha cambiado, no sé, o de repente hemos leído mal. No, ni ha cambiado, ni ha leído mal, señor juez. Lo que ve es que el Ministerio Público en esa resolución por la cual se le impone comparecencia con restricciones, dice el juez que no está ante graves y fundados elementos de convicción. No, es elementos de convicción apenas dan una sospecha reveladora. Es decir, no hay para sospecha grave y fuerte. ¿Entiende? Entonces, si no hay sospecha grave y fuerte, significa que no había elementos de comisión para dictar prisión. Entonces, por eso en esa oportunidad declaramos nulo para que el juez
o ahora a pedido de la Fiscalía, y que la Fiscalía aporte los graves y fundados de la comisión, determine si es factible o no imponer prisión preventiva. Y eso, según el abogado, y usted también nos acaba de decir, no se ha hecho. O sí, señor fiscal, o sí se han evaluado graves y fundados elementos de comisión en esta última audiencia de diciembre. Para analizar el tema. Porque según el abogado y según lo que estamos viendo en incidentes, ese incidente ha vuelto igual que la vez pasada. Por eso el abogado pide la nulidad nuevamente. Y usted está pidiendo que se confirme algo que incluso no se ha hecho caso a esta sala, a la resolución judicial emitida por esta sala. Señor fiscal, ¿tiene ahí la Sí. resolución? Sí, a ver. Sí, me da un minuto, por favor. En el disco. Sí, lo que sucede, señor juez, es de que el Ministerio Público considera que los elementos graves y fundados, la comparecencia se dio en virtud a la inexistencia del requisito del 268 respecto al peligro procesal, ¿no? Entonces, bajo esa premisa es que este Ministerio Público... Si así fuera, sería genial. A ver, lea, porque de repente, como le digo, hemos leído mal. A ver, lee la resolución judicial, porque claro, el fiscal puede decir graves y fundados, pero lo importante es qué dijo el juez sobre sus elementos de comisión que seguramente se debatieron, discutieron, cuando se impuso la comparecencia con restricciones. A esa me refiero, a ver. Un minuto, por favor. E incluso para abreviar en la resolución anterior de esta sala, ahí reproducimos todo lo que había dicho el juez. Para que se dé cuenta el juez que ha visto ahora último, pero nada, parece que no leen la resolución de nuestro juez de primera instancia. Y los fiscales ni siquiera le sugieren para que se realice lo que las salas superiores disponen. Disculpe, señor juez superior, lo que se había dispuesto por esta ahí en la sala era respecto a los elementos de convicción que no habían sido analizados por el ACUO respecto a la apelación del último requerimiento. No, es lo mismo, es lo mismo. Igual como ahora estábamos la vez pasada. Por eso incluso en audiencia se leyó, a ver, la resolución judicial del juez, a ver qué dijo sobre los elementos de comisión que presentó la fiscalía. Y ahí nos dimos con la sorpresa de que hablaba solamente de sospecha reveladora. No llegaban a graves y fundados. Y entonces, si llegan a sospecha reveladora, fíjense, faltaría pues el primer presupuesto, que en otra audiencia, en primera instancia, debe analizarse. El fiscal debe presentar los elementos de comisión graves y fuertes. Si lo hay, claro, no, si lo hay. Pero si no lo hay, Permítame, señor. ¿qué prisión preventiva vamos a dictar? ¿Me entiende lo que estoy diciendo, señor fiscal, o de repente no me entiende? Sí, no, sí lo estoy entendiendo, señor juez. Lo que sucede es que la resolución que tendría que analizarse en este caso es específicamente la resolución del ACUO que dispuso la comparecencia con restricciones en el cual se analizan los elementos de convicción. Ya, a ver, esa, quisiéramos que esa partecita de los elementos de comisión, a ver, ¿qué dijo el juez? Permítame, señor juez. ¿Y de qué fecha es también? Señor abogado, ¿usted ha leído esa resolución del juez
que dictó prisión, que dictó comparecencia con restricciones. Sí, señor juez, es al igual como usted lo refiere específicamente, no habían las condiciones para establecer los elementos de convicción que en su oportunidad presentó el Ministerio Público para establecer, pues, efectivamente que se trataban de elementos de convicción graves y fundados, tal como usted lo está señalando, señor juez. Así ha sido. Entonces, el Ministerio Público pretende ahora traernos una solicitud, como lo ha venido haciendo, de prisión preventiva bajo una situación nada más interpretativa de lo que establece el artículo 287, inciso 3. Y si nosotros leemos bien esa norma, nos remite finalmente al artículo 271. Y el artículo 271 habla de mecanismos para la aplicación, no específicamente tal como lo ha dispuesto este colegiado, que efectivamente tienen que existir estos supuestos para dar por fundada una prisión preventiva. Incluso el acuerdo plenario, señor juez, número 1-2019, establece estos presupuestos y requisitos de la prisión preventiva. Y efectivamente, pues, tal como ya lo ha establecido este tribunal, este colegiado, en este caso, al no cumplirse o al no estar dentro de los parámetros de esos presupuestos, efectivamente, señor juez, mal se haría en restringir un derecho fundamental, como en este caso es el derecho a la libertad. Bueno, a ver, señor fiscal, ¿encontró el dato? Señor presidente, debe tenerse en cuenta que en esta investigación, señores magistrados, ya ha pasado un año desde que se ha terminado la investigación y hasta ahorita Fiscalía no emite disposición de conclusión de la investigación. Ya ha pasado un año, señor juez, y Fiscalía no ha emitido hasta ahora. Es otro problema endémico. Será difícil hacer esa acusación. Bueno. Pero lo que hay que esperar es que no le dé el juez de investigación preparatoria, no devuelva con como 19 veces, creo que ha pasado un caso. Tenemos que una sola vez. Y punto. A ver, señor fiscal, avancemos. Sí, señor juez superior. Bueno, en concreto, señor fiscal, solamente hay elementos de convicción que apenas alcanzan para una sospecha reveladora. Entonces la pregunta sería para usted, ¿es posible dictar prisión preventiva en el Perú con sospecha reveladora? Y si es así, ¿cuál sería el fundamento? Para la prisión preventiva, lógicamente, señor juez superior, pues es obvio que se debe tener la sospecha fuerte, ¿no? Eso no está en discusión, creo que no está en discusión. Acá lo que tendría que verificar, señor juez, es que usted está defendiendo esta resolución en donde no se ha referido por ningún lado sobre los graves y fundados elementos de comisión. Solamente ha tomado en cuenta, bueno, ha incumplido la regla de conducta, prisión, forma automática. ¿O usted cree que así debe hacerse? el auto que declara fundada la medida de comparecencia con restricciones, señor juez superior, es del 19 de enero de 2017. Ya, a ver, ¿qué dijo el juez ese año? A ver. Vaya a los elementos de comisión, a los elementos de comisión nada más. Acá. 4.4. Con respecto al delito de cohecho pasivo propio, perdón, 4.3, con respecto al delito de cohecho pasivo propio para este jugador, perdón, 4.4, con respecto al delito de colusión, si hay suficientes elementos de convicción que lo vinculan al señor Vladimir Cerrón con el delito de colusión en ejecución, obras, puente, comuneros y eternidad. No es de recibo la tesis de la defensa técnica Vladimir Cerrón Rojas, que el señor solamente se dedicó a firmar la delegación y
no tiene responsabilidad. O sea, hace el análisis respectivo, dando respuesta a lo que la defensa técnica ha sostenido. Ya dice elementos de convicción suficientes. Ya, es reveladora. Ya, otro. El cumplimiento. Ahora, no va a confundir, A ver, hable, por ahí encuentre la palabra. Señaló que eran graves y fundados. Esos términos los manejamos desde el 2004. Sí, definitivamente, señor juez, al señalar el 4.4 establece que sí hay elementos, que sí hay suficientes elementos de convicción. Se asume, señor juez, de que, no sé si puedo terminar, ¿no? A ver, nos estamos excediendo, ya. Si me permite terminar, señor juez, porque no puedo terminar la frase. Siga. Ah, ya. Muchas gracias, señor juez superior. El análisis que hace el ACUO respecto a la resolución número 1 que dicta, que declara fundada la medida de comparecencias con restricciones, en el punto 4.4 establece que si hay suficientes elementos de convicción. Se debe de establecer, señor juez, que estos elementos de convicción lógicamente guardan relación con lo resuelto en la parte final de la decisión judicial que declara fundado el requerimiento de comparecencias con restricciones. Lógicamente, pues, debemos de establecer de que son graves y fundados elementos de convicción, señor juez superior. No dice acá que sean, que no tengan la entidad de graves y fundados elementos de convicción. Y asimismo esta resolución no ha sido apelada, señor juez superior, entonces se encuentra consentida. Entonces, esto es lo que podría decir con respecto a la resolución que dictó la medida de comparecencia con restricción. Señor fiscal, ¿y tiene ese dato de que un año que terminó la investigación preparatoria y no se puede formular la acusación? Eso sí es cierto, señor juez superior, tampoco vamos a negar los hechos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que sí es hecho. Entonces, hay una complejidad, señor juez superior, que efectivamente, si asumimos la complejidad, son más de 60 investigados, son 4 gobiernos regionales que están en investigación y son una cantidad significativa de hechos en las cuales pues hay la complejidad, señor juez superior. A ver, vamos, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ya, 7 años. Fíjense, un indicio más de que parece que no habría elementos de comisión graves y fuertes, que en 7 años no ha podido formular acusación la Fiscalía. Porque si hubiese elementos de comisión graves y fuertes, inmediatamente la Fiscalía tiene que formular acusación. Sí, seguramente, señor juez Recuerde, superior. porque usted ha... Pero hay cierta complejidad, señor. Sí, disculpe. Bueno, listo. A ver, para terminar, señor abogado, ¿algo que alegar respecto a lo que ha señalado la Fiscalía? Sí, señor director de debate, sus señorías, debe tenerse en cuenta que la posición que está asumiendo Fiscalía es una interpretación personal que está haciendo Fiscalía. Si nosotros nos remitimos en estricto a la resolución del año 2017 que ha hecho lectura el representante del Ministerio Público, clara y objetiva y concretamente se establece que no existen, pues, estos graves y fundados elementos de convicción que exige de manera prístina y sin los cuales no podemos determinar una prisión preventiva de acuerdo dentro de los parámetros del artículo 278. En ese sentido, señor director de debate, su señoría debe declararse esta resolución venida en grado nula. Gracias. ¿Algo adicional, señor fiscal? Sí, si me permite 1 minuto y medio nada más, señor juez superior. Para 2 minutos, a ver, 2 minutos ya. Para precisar, pues, de que la resolución que estamos haciendo referencia, efectivamente, sí contiene los elementos de convicción y hace un detalle de los mismos en la página 13, ¿no? Y hace el análisis también de los elementos de convicción y, consecuentemente, se señala, pues, entre otras, ¿no? El acta de declaración de Henry López Caldorín, o el reporte de Foja 570, documentación, memorando 1855, memorando 1138-2011, memorando 1512, convenio 4-2011, la directiva 5-2011, que lógicamente vinculan de manera directa al señor Vladimir Cerrón con los hechos en materia de imputación, señor juez superior. Entonces, mal haríamos de decir que estos no son graves y fundados elementos de convicción, porque en la parte resolutiva el juez concluye justamente que lo que no hay es el arraigo, porque sí tiene cierto arraigo, y es por eso que justamente el Ministerio Público pidió en su oportunidad la comparecencia con restricciones, más no la prisión preventiva. Con eso concluyo. Bien, de mi parte ninguna pregunta. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta?
Sí, señor presidente. A ver, señor fiscal, la resolución anterior que ustedes no han interpuesto casación en el Consejo 15 estableció, ¿no? No se advierte con claridad el nivel de sospecha al cual arribó el juez para dictar comparecencia con restricciones, pues desde su aspecto formal es obvio que no estamos ante una motivación calificada, sosteniendo al jugador en relación con esta situación criminal que solo existe alta probabilidad y respecto sobre el otro delito de indicios, suficientes indicios, lo que denotaría que se refiere a un nivel de Lo dicen ellos también. sospecha suficiente. Esa es la resolución anterior que declaró nula la decisión preventiva efectuada anteriormente, ¿no? La revocatoria. Entonces ya esta sala se pronunció. De lo que se ha revisado la comparecencia con restricciones, no existe pronunciamiento del órgano de primera instancia que indique que existen elementos graves y fuertes para ninguno de los tres delitos por los cuales sería procesada la señora Cerrón. Esa resolución, ninguna de las partes la ha casado, entonces estaban conformes. Y la idea, como dice el señor presidente, es de que se realice nueva audiencia y ahí se verifique si existen o no elementos de convicción graves y fuertes. Esa, 15º, le digo, página 22 de 26, o sea, solamente las 26 hojas que había que leer. Y la 22 es la que está indicando el señor presidente que no se habría cumplido. Entonces, si ustedes han consentido esa resolución que emitió y que indicaba que no había graves y fuertes elementos de convicción por una prisión preventiva, hoy en día, como ustedes argumentan, cuál sería el sustento para argumentar que sí existe y que nos habríamos equivocado en ese momento a emitir esta resolución que ustedes no casaron. Señor juez superior, en principio, este Ministerio Público no ha indicado que ustedes se han equivocado. Lo que para este Ministerio Público existe, señor juez superior, es una contradicción evidente respecto a la primera resolución que emitió la sala cuando fue requerido la prisión preventiva por incumplimiento de regla de conducta. En la primera resolución, señor juez superior, el señor Vladimir Cerrón incumplió una regla de conducta y viajó de la ciudad de Lima a la ciudad de Huancayo por una actividad partidaria. Señor fiscal, disculpe que le corte, pero no vamos a hablar todavía de reglas de conducta. Estamos hablando de presupuestos de prisión preventiva. Nada más, ahí estamos enfocados sobre eso, porque si no nos va a cambiar el orden del debate. Estamos indicando, la sala se pronunció que no existía, fundamento 15º, página 22 de la resolución precedente a lo que estamos viendo el día de hoy. Declaró nulo la resolución y ordenó que se lleve a cabo nueva audiencia y que se verifique los elementos de convicción. ¿Por qué no se realizó eso en primera instancia si ustedes consintieron esta resolución? El juzgado es el que ha evaluado. Y el juzgado sí, señor juez superior, solamente para precisar, el entendido que tiene este Ministerio Público de la resolución, de la última resolución, y si me permite también voy a referirme a la anterior, que hay una contradicción también con la última. El entendido fue de que el acuo al momento de efectuar la revocatoria, no había efectuado el análisis de los elementos de convicción de la quo, de la resolución en materia de apelación del anterior, más no de la resolución primigenia que dispuso la comparecencia con restricciones. Ahora, existe para este Ministerio Público, y respetuosamente lo digo en ese sentido, señor juez superior, de que en la resolución anterior, si me permite nada más concluir la idea, ¿no? La resolución anterior de esta sala, anterior a la que declaró la nulidad, estableció de que en principio confirmó la resolución de la cual que inicialmente el Ministerio Público solicitó la revocatoria por incumplimiento de regla de conducta por haber viajado el señor Vladimir Cerrón de la ciudad de Lima a Huancayo. Y en esa resolución, señor juez superior, estableció que efectivamente hay un incumplimiento de la regla de conducta, pero no es tal de la entidad como aplicando el principio de proporcionalidad como para que se pueda pues revocar. Y sin embargo se mencionó en esa resolución, no se precisó en esa resolución que se tendría que analizar los elementos de convicción que fueron analizados por el ACUO al momento de dictar la comparecencia con restricciones. Ya bien, señor fiscal.
A ver, avancemos. Ya vemos que no van a aceptar que no existen elementos de corrupción graves y fuertes en este expediente. Al menos un órgano jurisdiccional no la pronunció así, pero ustedes insisten que sí. Al menos aquí estamos revisando la resolución de los jueces. La resolución de los jueces, ninguna en primera instancia ni en segunda, han indicado que existan graves y fuertes elementos de comisión, de vinculación al imputado a los 3 delitos procesados. Por distinta la posición de fiscalía, pero ya debió haber apelado en su oportunidad, ¿no? Segundo, vayamos a las reglas de conducta en concreto. El peligro de fuga, y estamos viendo en la anterior sesión también lo vimos, el peligro de fuga se determina en forma automática por incumplimiento de alguna regla o hay que hacer algún tipo de análisis y de valoración para ver si esa regla sigue incumplida y que genera un incremento del riesgo de fuga. Su micrófono está apagado, señor fiscal. Sí, con su venia, señor juez superior. Definitivamente, pues, el incumplimiento per se, el incumplimiento de una regla de conducta dispuesta en una comparecencia con restricciones de manera per se, o sea, de manera literal, no implica la revocatoria, señor juez superior. Esto ya ha sido analizado en el caso del consejero Noguera Ramos, en el caso de Cuello Blanco. No es per se, no es un análisis per se, no es un análisis que se incumple, automáticamente se pide la revocatoria. Acá se tiene que ver el tema fundamental, señor juez, y lo he hecho referencia también, el tema fundamental de que esto incida en el peligrosismo procesal. Para este caso específico está incidiendo en el tema de peligro de fuga. ¿Y por qué digo peligro de fuga? Porque específicamente el señor está fugado. Existe documentación policial que Perfecto, establece ahí. señor fiscal. Disculpe que le corte, pero hasta ahí estamos muy bien. La pregunta es, ¿esta resolución del órgano jurisdiccional ha realizado ese análisis? Sí, sí lo ha hecho, señor juez superior. Sí lo ha hecho. En el punto, si me permite, a ver, si me permite para mencionar el punto. En el punto específicamente señalado por el acuo al hacer el análisis de la revocatoria, fundamenta específicamente en el fundamento jurídico 10 de la apelación 24-2024, Sala Penal Permanente, de fecha 5 de febrero de 2024, efectivamente hace ese análisis, ¿no? Y señala también de que debe de ser, pues, de manera, el incumplimiento, o sea, debe aplicarse la proporcionalidad, ¿no? No es per se como he mencionado, ¿no? Claro, bueno, yo no lo he encontrado, pero ya lo revisaremos mejor en su momento. Sí se Siguiente, encuentra, señor. toda Sí se encuentra. prisión preventiva necesita un análisis de plazo y justificar el porqué. Esta resolución, no el pedido, sino la resolución, ¿analiza el plazo de prisión preventiva otorgado o no? No, en estricto no, señor juez superior, no analiza el plazo de la... Vayamos, sigamos avanzando. La resolución hace un análisis de proporcionalidad respecto a la prisión preventiva y por qué se va por una prisión preventiva y no una red de conducta distinta que pueda generar más aprehensión al investigado. Sí, sí lo hace, señor juez superior. Sí, el desarrollo del tema de proporcionalidad. Bien. Finalmente, aceptando que puedan haber muchas circunstancias precedentes, en octubre del año pasado se emitió una norma, o varias normas, mejor dicho, ¿no? Una de ellas que existe la revisión de oficio de la prisión preventiva cada 6 meses. Eso fue en el 2022. Y en el 2023, también en octubre, ha sacado una norma del Congreso que indica que también hay que revisar cada 6 meses la comparecencia restringida. Y incluso le ha puesto plazos. Ahora la comparecencia restringida tiene un plazo de 9 meses para procesos simples, 18 para complejos, 36 para casos de organización criminal. ¿Restricciones? Claro. Entonces, a ver si me entienden la pregunta, porque todavía son las premisas para preguntar. Al día de hoy, ¿esa comparecencia restringida habría caducado o no habría caducado? Todavía no. No, señor juez superior. ¿Por qué? Los casos. El,
En estricto, señor juez superior, no ha habido una revisión de la medida dispuesta de comparecencia con restricciones por parte del juzgado, ¿no? A ver, el juez aplica el derecho y la pretensión impugnatoria, o bueno, una de las partes por las cuales también ha sido resuelta o emitida pronunciamiento por en esta resolución es que la defensa había preguntado, ¿no? Habría solicitado, perdón, la variación o el cese de la comparecencia restringida por comparecencia simple. Entonces ya lo pidieron. La evaluación. Por otra causa, pero la pidieron en su momento, y en el devenir del tiempo que se ha demorado entre nulidades y todo lo demás y hacer audiencias, sale la ley que también favorece a los investigados. Entonces, ¿se aplica esta ley 32.171, creo, o no se aplica esta ley, señor fiscal, a este caso? No debería aplicarse porque es una ley anterior. Debemos entender, señor juez superior, que definitivamente las leyes de carácter procesal se aplican pues al día siguiente de su publicación, hacia adelante, lógicamente, ¿no? Y, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Que se tendría que dar, ¿no? Bien, muchas gracias. A ver, la defensa, ¿algo más que agregar a las preguntas y respuestas dadas? Sí, solamente para precisar, señor magistrado, de que efectivamente, si tenemos en cuenta que esta medida de comparecencia restrictiva se dictó desde el 2017 hasta el año 2023 que Fiscalía señaló el incumplimiento, es decir, se trata de una medida restrictiva totalmente caduca, señor juez, totalmente caduca, si que tenemos en cuenta ya lo establecido por la Corte Suprema y tal como usted lo ha establecido de manera muy didáctica e ilustrativa en su pregunta, más de 60 meses que mi patrocinado había venido cumpliendo de manera puntual, de manera legal, como ordenado por el juzgado, y que efectivamente ya no pudo hacerlo a raíz de la prisión preventiva dictada en el sexto juzgado de la sala, sexto juzgado nacional. En ese sentido, señores magistrados, teniendo en cuenta pues que es una medida que resulta caduca, resulta obviamente ilógico, obviamente ilegal, pretender amparar una petición como la viene haciendo el Ministerio Público. Ahora, respecto, señoría, a la aplicación de la ley 32.108, claro que se aplica. Y no por lo que dice el señor fiscal, y que todos, y ustedes lo saben mejor que yo, que todas las normas efectivamente se aplican al año siguiente, al día siguiente de su aplicación, sino porque nosotros de manera expresa lo solicitamos en su oportunidad y solicitamos su aplicación al amparo del principio de favorabilidad, y que efectivamente no fue resuelto, y que efectivamente fue juzgado, no lo tomó en cuenta. Y a ver, disculpe, esa parte me interesa. ¿Ustedes lo pidieron esa aplicación en la audiencia de este periodo Sí, lo hemos pedido y en ese sentido la Cuba no se ha pronunciado, señoría. Bien, muchas gracias. Sí, señor fiscal, ¿algo más que agregar? Un minutito para terminar. Sí, señor juez superior, solamente para concluir, es totalmente falso lo que dice la defensa técnica, lo que ha requerido la revisión de la comparecencia con restricciones, señor juez superior. Eso no es así. Y también debemos de indicar que las argumentaciones de la defensa técnica están para la apelación, deben de resolverse en función a ello, ¿no? A lo que ha alegado la defensa técnica en su escrito y a lo que ha mencionado, más no otros aspectos. Lógicamente, esta digna sala tiene la facultad de poder analizar otros temas también si hay alguna vulneración, definitivamente, pero acá el tema de los argumentos esgrimidos, tanto en el escrito como en esta audiencia, deben de ser resueltos en ese sentido, más no otros que ha venido incorporando la defensa técnica, toda vez de que eso sería un factor de sorpresividad, porque el Ministerio Público no ha sostenido... Sí, señor fiscal. Entendemos su posición, pero aquí estamos viendo temas también normativos, que eso no es sorpresivo porque ya salió en octubre del año pasado, ¿no? Definitivamente. Pero la defensa técnica no debe colgarse de argumentos que han sido esgrimidos por otra... Muchas gracias. Señor fiscal, yo le pido por favor más respeto, por señor magistrado, señoría, disculpe usted, más respeto
con respecto a su posición y a su postura establecida en el debate. La defensa no está opinando ni tratando de sorprender a este colegiado, ni dando argumentos falsos. Simplemente, señor juez, como usted dijo, estamos tratando de gozar nuestra tesis desde un aspecto puramente normativo. Falso es y sorprendente es los argumentos que usted viene a presentar a esta sala, pese que este colegiado incluso ya ha hecho un pronunciamiento didáctico e ilustrativo en ese sentido. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, ya vamos a revisar todo, no se preocupe. De mi parte tengo más preguntas, señor presidente. Doctor Mosqueira, ¿alguna pregunta? Bueno, en realidad creo que no voy a hacer ninguna pregunta, todo está claro. En realidad me sorprende que el Ministerio Público no esté al tanto de los pronunciamientos de la Corte Suprema que ya han dado por válida y la caducidad de la medida restrictiva de comparecencia con restricciones, ¿no? O sea, y que ya lo haya hecho la Corte Suprema, ¿no? Y que estén solicitando la variación de una medida que ya está caduca, ¿no? Desde el año 2017 hasta la fecha, han transcurrido más de 7 años, ¿no? No voy a hacer más preguntas, doctor. Muy bien, entonces la causa queda al voto. Hemos concluido, señores. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.